yo creo que la iglesia a la que yo pertenezco, por lo menos, ha transitado, ha pasado por una etapa interesante en este último tiempo en el que se ha ido tomando conciencia de aquello. La mía es una denominación que tiene 180 años de existencia en Chile. Sin embargo, en los últimos años ha ido como tomándose conciencia de la importancia de la formación de nuevos líderes para la multiplicación de iglesias. A modo de ejemplo, y esto lo he comentado en otras ocasiones, pero entre la iglesia que yo pastoreo en La Cisterna y la siguiente iglesia plantada en Santiago pasaron 49 años. Entre la quinta y la sexta iglesia. 49 años. Gracias a Dios, después de eso vino una verdadera oleada de nuevas iglesias, de lo cual estoy muy contento. No solo en Santiago, sino que en el resto del país, este concepto de plantar nuevas iglesias vino acompañado de la necesidad de tener nuevos pastores, por eso surge el seminario de la iglesia, y también la necesidad de formar líderes que asuman compromisos y responsabilidad en estas nuevas congregaciones, entre ellas el pastorado. Personas que se capaciten a su vez para capacitar a otros en este proceso. Así que hemos pasado, como yo diría, desde la época en que empezamos a leer Una iglesia con propósito, que empezamos a leer los textos de Colin y El enrejado y la vid, en que los leímos, nos impactaron mucho, pero aún así hicimos muy pocos cambios. Muy pocos cambios. Yo diría que ahora recién estamos empezando a dar pasos en la dirección a poner en práctica lo aprendido. Así que estoy contento por eso. Es muy interesante la pregunta porque en el contexto de la denominación a la que pertenezco, a pesar de ser una iglesia que se precia de tener un gobierno colegiado, gobierno de ancianos, no depende de una sola persona en el papel, pero así todo, yo diría que el ministerio pastoral fue demasiado gravitante en el desarrollo de la obra eclesiástica. O sea, todas las intenciones, todos los esfuerzos dependían en gran medida del pastor de la iglesia. Y el consistorio oficiaba como una especie de consejo directivo que supervisa al pastor. ¿Ya? Pero el pastor es el responsable de la obra. Y esa mirada ha ido cambiando, yo diría gracias a Dios. Primero porque el peso sobre los hombros de ese pastor, teniendo un consejo vigilándolo ahí, era pesado. Y segundo porque no es bíblico. O sea, lo que uno empieza a darse cuenta con los ejemplos, no solo de este libro y otros. Estoy pensando en Peacemaker de Dave Ferguson, por ejemplo, que habla justamente de que el rol de los líderes es formar nuevos líderes. Es hacer héroes de otras personas. Y en la medida que tú eres capaz de formar a otras personas para el ministerio, estás haciendo el mejor trabajo. Ojalá que ellos crezcan, que ellos se desarrollen, que ellos brillen y tú estés pasando a un segundo plano. Y ese desafío que saca la responsabilidad del pastor titular, por decirlo así, para empezar a formar nuevas personas, es una mudanza espectacular. Yo destacaría ahí primero el cambio de paradigma respecto al concepto mismo de discipulado, porque nuestra iglesia pasó, yo diría que hubo un cambio favorable, positivo, a empezar a valorar la idea de discipulado, pero siempre pensando en ese proceso que vive el recién convertido para llegar a transformarse en una persona, un cristiano maduro, comprometido. Entonces, hacer discípulos era tomar a un recién convertido hasta que sea capaz de a la vez hacer lo mismo con otros. Pero pasamos de eso, que es positivo ya, a la idea de discipulado en todos y cada uno de los niveles de trabajo de la iglesia. Es decir, el maestro de niños está discipulando a los futuros maestros. El director del coro está discipulando a los futuros directores. Los músicos a los futuros músicos. Los predicadores a los futuros predicadores. Y por supuesto, en ese proceso también, los que son plantadores de iglesia o misioneros o pastores tienen que estar preocupados del recambio, de la formación de discípulos que se preparen para tomar el relevo en el futuro o hacer sus propias iniciativas. Tal como tú dices, tal vez no conozco completamente todo
todas y cada una de las posibilidades que ofrece, ¿no? Pero me gustaría destacar una que ya hemos comentado y conocí desde algunos años atrás, y es la posibilidad de que personas puedan experimentar el ministerio durante 2 años, poner en práctica los procesos que teóricamente va a desarrollar después de un proceso de formación ministerial en el seminario, por ejemplo. Pero que la persona pueda experimentar de manera práctica, efectiva, acompañando a un tutor en el trabajo mismo de su quehacer, es valioso. Porque va a cumplir la función de o confirmar su llamado o, de una manera muy saludable, hacerlo reconsiderar y decir, tal vez esto no es lo mío. Y está bien, y está súper bien que sea en ese momento y no después de 4, 5, 6 años de seminario y otros tantos de práctica pastoral. Es interesante tu pregunta, porque yo me hice esa misma pregunta hace años atrás, considerando la historia de nuestra iglesia. Y de nuevo vuelvo a hablar de mi denominación, ¿eh? Porque es una iglesia muy antigua, que se jacta de ser la primera obra evangélica en Chile. Y tú paras a una persona en la calle y le preguntas qué son los presbiterianos y te va a mirar con caras de preguntas, que no saben ni siquiera que existe la iglesia. Hay otros países donde es más conocida, pero en nuestro país es una iglesia pequeña. Y mi sueño es ver una iglesia grande, y no por vanidad, no por vanagloria, sino que simplemente porque creo que es lo que corresponde. Una iglesia saludable es una iglesia que debe ser fructífera. Lo dice el Evangelio de Juan, palabras citando al Señor Jesucristo: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Por lo tanto, una iglesia debe ser fructífera. Y yo sueño con una iglesia que tenga una expresión en nuestro país que signifique por lo menos no solo un número estadístico, pero sí una opinión, un peso, una influencia. Hoy día no lo tenemos, y infelizmente no lo tiene, yo diría, ni siquiera en su conjunto toda la iglesia evangélica, donde no llegamos ni siquiera al 20% en las mejores estadísticas. Entonces, mi sueño es ver una iglesia grande, y de nuevo, no para la vanagloria humana, sino porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber.